Hola de nueva cuenta, bienvenidos a Geniales. Un gusto estar en el quinto episodio aquí con todos ustedes, que sé que algunos están otra vez aquí, va a haber algunos otros que se van a unir. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Porque ustedes ya saben que cada semana tenemos un programa distinto con temas distintos y pues ahora le toca al tema de política. Un tema que ustedes saben tiene distintos matices, pero bueno, siempre el matiz que tenemos aquí en Geniales es un tema propositivo, es un tema, obviamente siempre está ligado a lo creativo, y que tratamos de saber también la parte humana, que creo que es súper importante y que es lo que más me gusta compartir con todos ustedes. Pues bueno, ya quisiera comenzar con la invitada del día de hoy, que muchos ya saben, posiblemente otros no, ante un tema que es sumamente complejo, sumamente un poco difícil a vistas de lo que va a suceder en el 2021. Pero ahorita nos vamos a centrar realmente qué es lo que pasa y qué es lo que sucede ante una perspectiva pues diferente. La invitada que tenemos hoy, yo he colaborado juntos en diversas causas sociales y pues la verdad se ha trabajado muy padre como la dinámica de cómo entender una causa y de cómo abordarla. Pero eso no quiere decir también que no sepa muchísimas cosas que nos va a tener que compartir detrás de cámaras, pero lo más importante es la participación que ustedes tengan continuamente aquí en el chat. Obviamente me voy a dar espacios en los cuales voy a leer los comentarios y bueno, vamos a hacer como esta mesa con todos ustedes y bueno, ya no les doy más preámbulos. Este tema da mucho que hablar. Entre tantas cuestiones como qué implica entrarle a la política, qué participación tienen los ciudadanos, que a veces parece que hay una división entre ciudadanos y los que están dentro de una función pública, los que están dentro de un municipio, un congreso. ¿Qué participación tiene el liderazgo? ¿Qué vale más, las causas, hacer carrera política? Bueno, muchas de estas cuestiones las vamos a ver aquí con nuestra invitada del día que hoy, que ella es diputada federal por el Distrito 7, que se conforma por los municipios de San Francisco, Purísima, Manuel Doblado y Pénjamo. Ahorita actualmente, y no hace mucho, la nombraron secretaria de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados, entre otras funciones que ha tenido en su partido y pues a nivel estatal y ya nacional con los jóvenes también. Y pues bueno, aquí está con nosotros Michelle González, diputada federal. Michelle, bienvenida. Muchas gracias, Jerry. Gracias también a todos los que nos están viendo. De verdad que, como te lo dije hace rato, es un gusto siempre poder compartir contigo y poder compartir con toda tu gente. Y en lo que yo pueda, con todo el cariño del mundo, aquí estoy. Pues bueno, comenzamos, Michelle. Voy a dejar una frase, tomé una frase que en algún momento me gustaría retomarla y es de un canciller de Alemania, Bismarck, del siglo antepasado. Dice, el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Cuando lo leí dije, híjole, estaremos todavía en ese mismo canal que hace muchísimos años, parece a veces que sí, que se está pensando siempre en las elecciones, como que es un ciclo que nunca se termina, y parece que esta visión de estadista de estar pensando en una visión a largo próximo, a próximas generaciones, como si todavía no se abordara. Pero vamos a dejar esto así y lo vamos a retomar, porque primero quisiera preguntarte más de ti, Michelle. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿tú te consideras una persona genial? ¿Y por qué? Mira, Jerry, yo creo que alabanza en propia boca es vituperio. Entonces, el que sea o no genial, ahora sí que se lo dejo a todos los que nos están viendo, a toda la gente que nos conoce, que ellos decidan qué es genial y si es genial o no. Pero lo que sí quiero compartirte es quién es Michelle González. Michelle González es una mujer
que ama México, que ama Guanajuato, que ama su distrito, que ama San Pancho. Una mujer preocupada y ocupada por, aunque se escuche muy trillado, pero la verdad ese es mi mayor motor dentro de política y que es lo que, de donde descubrí que es mi verdadera vocación, el servir a través de la política, pero donde definitivamente es buscar transformar la calidad de vida de la gente. Una mujer que está formada en la cultura del esfuerzo, con valores como el amor, valores como la gratitud, la perseverancia, la fraternidad, la solidaridad, principalmente. Esta es Michelle González, una aliada, una amiga con la que puedes platicar de cualquier cosa y que en la medida de lo posible va a buscar siempre ayudarte. Ok. Y esta Michelle, ¿cómo llega hasta aquí? ¿Cómo eras? ¿Qué te hizo llegar y tomar decisiones desde la escuela? Puede ser primaria, secundaria. Cuando ya eras consciente de tomar decisiones, ¿qué te hicieron llegar o qué te motivó a estar dentro de este mundo de la política y del servicio público? Mira, Jerry, primero, y todavía no propiamente en política, porque cabe destacar que en algún momento de mi vida aborrecía la política, esta es una realidad. Pero fíjate que en la preparatoria hay un movimiento que se llama Movimiento Juvenil Lasallista, que precisamente consiste en ir de misiones, ir a predicar la palabra de Dios a comunidades de escasos recursos. Te juro que el momento en el que experimenté ese movimiento, estas distintas realidades que se viven, no nada más en San Pancho, sino en Guanajuato y en todo el país, realidades donde únicamente tienen para comer, es más, comen una vez al día. Claro. Estas realidades, la verdad, fue lo que a mí me llevó a tomar una decisión, o sea, sí un antes y un después, decidir, tengo que hacer algo más, tengo que buscar la manera de transformar la vida de la gente, de mejorar la calidad de la gente. No sabía cómo en ese momento, porque eso fue en la prepa, todavía no, yo no me metía en política. Conforme va pasando el tiempo, y de verdad un día que no tenía nada que hacer, unos amigos de Acción Juvenil del partido me empezaban a invitar, y yo, ay, sí, no, un día que no tenía nada que hacer, fui. Y empecé a congeniar y a hacer clic con muchas cosas que a mí en lo particular toda la vida me ha encantado, el altruismo. Eso de ir a comunidades, a llevarles una sonrisa a los niños, a poder ayudarles con una cobija a la gente que lo necesita, a poderles dar a la gente que no tenía nada que comer una despensa, ese tipo de acciones sociales, de buscar que tal vez en la medida de lo posible a ese alcance en ese momento podamos ayudar a la gente. Ese tipo de acciones fue lo que me fue conquistando poco a poco. Sin embargo, todavía no decidí a militar en el partido. Claro. ¿Cuál fue la causa por la cual decido ya pertenecer a Acción Nacional? Partidistas. La doctrina humanista que tiene. Esta doctrina, los pilares básicos de la doctrina que rige el Partido Acción Nacional son 4, que es subsidiariedad, es solidaridad, el bien común y el respeto a la dignidad de la persona. Cuando yo empiezo a conocer a profundidad la doctrina panista, fue cuando me di cuenta que era mi modus vivendi, fue cuando dije, de aquí soy y de aquí no me muevo. Y ahí fue cuando decido militar en el Partido Acción Nacional. Y de ahí, para el Real, comenzaste a hacer esta, pues sí, carrera. Y te lo digo esto porque te voy a preguntar algo y es algo que a mí siempre me ha causado ruido en las personas que participan en la política. Al cabo contigo, aparte de esto, siempre hemos platicado como muy francos. Da la impresión, o la mayoría de la gente se dedica a hacer carrera política. Yo digo, ¿por qué no hacen una causa en su vida y va a ser mucho más creíble? Una causa de los jóvenes, de las mujeres, de las personas con capacidades diferentes, de la diversidad, y después se dedican a la política. ¿Por qué se dedican como desde el primer ensayo a la carrera política? Entonces, al final, la lógica me dice que esta persona
está hecha para eso. Pero entonces la verdadera causa ya no se ve tan genuina al momento de hacer campañas, ¿no? De yo por la gente, yo por los pobres, yo cuando dices, güey, cuando te conocía en prepa y eso, no mames, o sea, no era por ahí. Y de repente me sales que ya altruista y sales en Face y sales yo ayudo y no, o sea, increíble. ¿Qué pasa ahí, Michelle? En tu caso ya me dijiste que había como este espíritu de ayudar. Sí. Había un atrás de... Pero, ¿qué pasa? ¿Estoy mal en mi percepción o qué opinas? Mira, yo creo que es muy importante, Jerry, primero partir que uno de los grandes errores que podemos cometer como ciudadanos y ciudadanas es generalizar, ¿no? O sea, que todos los políticos son iguales, que todos los empresarios son iguales, que todas las y los ciudadanos son iguales, ¿no? O sea, yo creo que debemos partir de esa premisa, que eso no es cierto, y la política no significa, desafortunadamente, sí se ha viciado, eso, a ver, no voy a tapar el sol con un dedo, o sea, es una realidad, se ha viciado, sí, pero no significa que sea y que deba ser. Por ejemplo, en este caso, el tema de generar carrera política y te dedicas nada más a la política y te olvidas de las causas, ¿no? O sea, yo no, sí reconozco que existen también esta otra parte de políticos que tú estás describiendo, que en lo personal para mí son irresponsables y con falta de compromiso por lo que es la verdadera política y que desafortunadamente es lo que termina viciando, ¿no? Sin embargo, como bien te lo comento, y creo que esa es la diferencia que radica en los distintos políticos. ¿Cuál es tu causa? A mí en lo particular es el saber. A mí en lo particular, y de hecho, como bien se los compartí, o sea, esto radica desde que me di cuenta que tenía que hacer algo más para transformar la vida de la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente. Fue conforme me fui dando cuenta que era a través de la política, en mi caso. Pero sí, yo no creo que estés en una percepción errónea. Tan equivocada. No, la verdad es que hay distintos políticos y que a veces prevalecen los malos, ¿no? Sí, o es más visible, ¿no? Sí. Porque al final todo lo que haces mal sale a la luz, cualquier cosa, y ahorita este tema de es viral. Entonces, sí, creo que debe de haber una reestructuración, obviamente, del sistema de la percepción y la participación, involucramiento, y también soy corresponsable de los ciudadanos, porque también no ver todo de la barrera desde acá, sino también centrarle. Pero yo creo que esta parte que ya me explicaste tú, como este servicio, este espíritu social que tienes desde chavita, desde que estudiabas, me imagino que tuviste muchos retos. Si nos pudieras compartir cuál ha sido el de los retos más importantes de tu vida hasta este momento, ¿cuál sería? Y aparte, de una vez para que lo vayas pensando, ¿cuál es tu miedo principal? Ok. Mira, mis mayores retos, híjole, voy a tratar de resumirlos porque sí han sido varios. El primer reto que yo tuve es cuando mis papás se enteran que estoy involucrada en política, voltean a verme de, no sabes lo que haces, no sabes a lo que vas, ese es el camino incorrecto para ti, ¿no? En ese momento, cuando yo ya había descubierto mi vocación y, a ver, me senté con ellos, platiqué, les dije, y lo defendí a como diera lugar. Les dije, a ver, ustedes ya tuvieron su experiencia, permítanme tener mi propia experiencia de vida, porque yo creo y confío que la política es una de las formas que podemos hacer las cosas diferentes, podemos mejorar la vida de la gente. Entonces, a través de eso fue un gran reto para que, primero, convencer a mi familia para que me apoyaran, ¿no? Que creo que es lo más importante al final, y a tener de tu aliado principal. Claro, claro. Entonces, ese fue el primer reto. Después, digo, conforme fue pasando el tiempo, me vieron tan inquieta, arriba, abajo, en todos lados, en causas distintas, porque también otra de mis causas es la igualdad de género.
Esa es otra de las causas que también cuando fui coordinadora nacional de mujeres jóvenes, siempre he estado promoviendo en todos los temas, siempre hacer políticas públicas, pero con perspectiva de género. Eso, buscar la igualdad en oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Ese también es otra de mis causas que las debo dejar muy, muy claras. Pero sí, al final del día, ese fue uno de los primeros retos. Un segundo reto, ya entrando en política, fue cuando en el 2015 yo contendí una interna para la Diputación Federal y contra un compañero del partido, contra David Padilla, que perdí, pero que al final del día, este tipo de, si lo quieres llamar fracasos, que a mí me gustaría... Aprendizaje, sí. Exacto, son aprendizajes, son lecciones de vida y créeme que esas experiencias que viví en ese momento, no sabes cuánto me ayudaron a crecer, no sabes cuánto me ayudaron a entender que la vida no se trata de ganar o perder. O sea, en la vida se trata, de verdad, de vivir, de amar y de servir. Esa es la parte que yo terminé entendiendo y de lo que tanto me enriqueció el haber perdido en ese momento. Y finalmente, yo creo que de los más grandes retos para todos es conocerse a sí mismo. Es enfrentarse a sí mismo. Nunca te acabas de conocer, ¿o sí? Creo que nunca. Yo sigo en esta etapa y siempre es como conocerse y dices, güey, es que no quería o reconocer esto y ya lo estoy reconociendo después de 30 y tantos años, ya lo estoy reconociendo. Pero continúa, dale. Sí, no, y coincido contigo, o sea, la verdad es que nunca terminas de conocerte, pero cuando empiezas ese conocerte a ti mismo y ese enfrentarte a ti mismo y enfrentarte con tus demonios, que eso es lo más complicado. Ya cuando te enfrentas a tus demonios y te das cuenta de quién eres, dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? Y cómo o lo canalizo para bien o lo acepto y me resigno a, ¿no? Pero entonces esa parte de que creo que son de los mayores retos que tenemos como personas. Sí. Es esa parte, los 3 retos más importantes y que han cambiado un antes y un después en mi vida. ¿Y el miedo? ¿Tienes miedos? ¿Y cuál sería? Sí hay uno que es que de verdad es una de las emociones que si realmente no hacemos un uso adecuado de esta emoción, puede generar puede hacerse crónico, ¿no? Y el no enfrentarlo y el poder saber que ahí está también y es válido, pero sí hay. Y creo que es algo que nos paraliza a hacer muchos de los sueños, muchos de los planes que tenemos. ¿Cuál es el tuyo, si se puede saber? Que tú nos digas. Te voy a dar 2 panoramas distintos en cuestión a los miedos. O sea, el primero, yo sí quiero citar a un escritor, a Goethe. De verdad que no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Y ese es uno de mis mayores miedos. Y con micrófono. Y con poder. Y con poder. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo en la actualidad, el decir, porque el ser ignorante con iniciativa es decir, no lo sé, no me importa saberlo, no me importa resolverlo, ¿no? O sea, ese es como lo más peligroso. Claro. Todos somos ignorantes de alguna manera, pero es muy distinto la actitud que tú tomas ante esa ignorancia. El decir, ok, no lo sé, pero puedo aprenderlo, pero puedo capacitarme, pero puedo desarrollarlo y puedo hacer que las cosas sucedan. Yo creo que aquí es lo importante, la actitud que tú tomes ante ello. Entonces, pero sí, uno de mis mayores miedos es precisamente darle poder a una persona y que ya lo estamos viviendo, que tenga ignorancia con iniciativa. Y por otro lado, aunque no me lo creas, y que, digámoslo, como tú bien lo acabas de decir, el miedo nunca se quita, ¿eh? Ajá. Lo enfrentas, pero es hablar frente al público. Y es algo que vas desarrollando, te lo juro. ¿Sabes que muchas de las personas, amigos que han tenido éxito, es más, Emma Kwan es una coach de imagen personal, que fue mi madrina de Geniales, y su mayor miedo era hablar al público. Pero he visto que muchas de estas personas
son súper exitosas porque creo yo, han hecho caso a su conciencia y han dicho, aquí está, pero le tengo que dar y va a costar, pero a darle. O sea, no me imagino tú que seas así súper tímida, que llegues a un escenario y, ay, güey, tengas que temblar. Pero, wow, o sea, ve lo que venimos a descubrir. No, te voy a platicar de mis experiencias que yo viví en Acción Juvenil. Cuando me ponían de maestra de ceremonias, en serio, o sea, yo agarraba y así, y me temblaban los papeles al momento de hablar, me temblaba la voz al momento de hablar. Es un miedo que sigue estando presente. Ahora imagínate en tribuna, allá en la Cámara de Diputados, impone como no tienes una idea. El miedo nunca desaparece, pero tú bien lo dijiste, está el miedo y hay de dos, o te paralizas o lo enfrentas. Y ahí está la forma en cómo tú empiezas a atravesarlo de una u otra manera, pero nunca desaparece. Claro. Michelle, y antes para seguir esta segunda sección, porque esta sección es tuya, es para conocer un poquito a Michelle. ¿Qué desilusión te has llevado de la política? Porque la neta sí hay desilusiones. O sea, la realidad que nos muestran es una, y hay veces hasta esos pequeños fracasos, desilusiones, pues no los vemos, ¿verdad? Y no los muestran porque se vería el político vulnerable, se vería débil, siempre nos muestran la fortaleza, cuando eso es una total irrealidad. ¿Cuál es esta desilusión que te has llevado en esta carrera? Porque ha de haber habido. Mira, yo creo que de las desilusiones más grandes que en su momento me tocó asimilar, porque en su momento sí fue de no podía creerlo, y yo creo que no nada más se atraviesa en política, creo que es en muchos lugares, y ahorita no me vas a dejar mentir, pero esto parte con gente que busca la manera de cómo ponerte obstáculos, y sin razón alguna. Porque o sea, no haces tú o no provocas algo en sentido negativo como para generar algún mal o para que tenga como un objetivo de, como diríamos, de fregar a alguien o fregar algo. No lo haces con esa intención y es más, no haces nada para provocar este mal. O sea, todo lo contrario, buscas conciliar, buscas hacer alianzas, buscas ver en dónde sí coincidimos, porque es muy complicado trabajar entre personas, cada persona es un mundo, pero yo creo que cuando hay voluntad, puedes lograr grandes cosas. Y esa parte, porque fueron de los primeros tropiezos, de darte cuenta que hay gente que va a disfrutar en cada tropiezo que tengas, y que incluso va a buscar la manera de que sigas tropezando, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo pensarlo, ¿sabes? O sea, sí, pero sí hay, o sea, es algo como que dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pero sí hay, y me pasó, y no exactamente así como lo pienso, hace poquito, y dices, híjole, o sea, no, porque no le encuentro caso buscando otras alternativas para que otras personas luzcan y hagan lo que quieren hacer de otra forma, porque enfrascarse como en tu persona, en tu puesto, en lo que tú estás realizando. Mira, yo creo que desafortunadamente por eso nos etiquetan como cangrejitos a los mexicanos, ¿no? Estamos buscando, pero cómo jalarnos y echarnos para atrás. En lugar de estarnos empujando, en lugar de reconocernos como mexicanos, porque de verdad que tenemos tantas fortalezas y tantos valores como mexicanos que deberíamos potenciarlos. En lugar de decir, oye, qué padre, me da muchísimo gusto por ti, que estés brillando, dime cómo te ayudo, dime de qué manera. En lugar de generar esas alianzas para que todavía crezca más México, por el contrario, están buscando esos espacios para que caigas, ¿no? Pero al final del día, por eso digo que en su momento sí fueron de las desilusiones más fuertes, porque no te lo esperas, porque crees que todos son tus amigos, porque confías tú como persona en toda la gente que te rodea. ¿Te han traicionado como amigos? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que esto a todos nos han traicionado en alguna vez y quien menos te lo esperas. Que eso yo creo que es la peor desilusión, ¿no?
pero sobre la marcha, digo, vas tratando de asimilarlo, vas tratando de querer entender y de ponerte en sus zapatos y decir, bueno, pues es su forma de ver las cosas, es su percepción, es su criterio, etcétera, pero tampoco nos podemos detener. La vida sigue. Claro. Y hay que ir avanzando y qué padre con quien podamos construir y pues con quien no, pues de modo, ¿no? A darle vuelta a la hoja y a seguir adelante. Pero esas han sido de las peores desilusiones, las traiciones. Ay, qué fuerte. Oye, Michelle, vamos a ver, ya quisiera que estuviéramos, ya empiezan a participar, hagan también preguntas. Voy a pasar en pantalla, se han estado pasando en pantalla. Nos dice Diana Saldaña, saludos, Michelle, muchas felicidades por tu trabajo. Dianita. Nos dice Guadalupe Nava Gallardo, es mi mamá todo me escribe. Le digo, mira, mamá, si nadie me ve, tú por lo menos, y escríbeme, ¿eh? Dice Michelle, si eres genial, disculpa, soy una persona mayor, enferma y también tengo miedo, pero me animo a decirte si eres genial y traes genes de tus abuelos de los dos lados. Son personas altruistas. Saludos, adelante. Qué linda tu mami. Muchas gracias. Vero Valadez, amiga. Saludos, Michelle y Gerardo, grandes amigos. Así es. Saludos, Vero. Paco Nava, hay aplausitos. Agustín Ulibarri Jiménez, excelente diputada, comprometida con su trabajo y maravillosa persona y amiga. Saludos. Sigue adelante en tu labor desde la Cámara. Saludos, Agustín. Francis, saludos. Mira, mamá, saludos a tu mamá. Charito, una diputada con sentido social, orgullo de los pueblos del Rincón. Saludos, Michelle González. Azca México, es una incubadora de emprendimiento en México. Saludos, estimado Gerardo. Angie, saludos, Angie. Y bueno, nos gustaría en algún momento, aquí llegó otro saludo de Dair. Ya hago la primera pregunta. Eso sí me gusta también, porque el punto es que una participación. Dice, Michelle, ¿cuál es tu opinión sobre el actual gobierno federal y su política de austeridad? ¿Y qué tú has hecho al respecto? Ándale, Michelle, échale. A ver, se me hace esta política de austeridad una incongruencia total. Vamos a partir de la realidad ahorita que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis sanitaria por la pandemia, que esto se ha desencadenado en una crisis económica. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente ante las decisiones del presidente de la República y del gobierno federal? Está presentando un presupuesto para el 2021, quitándole más de 100,000 millones de pesos a los estados, que esto se traduciría en obra pública, en drenaje, en carreteras, en caminos, y esto al mismo tiempo estaría creando empleos y buscando reactivar la economía, que es lo que queremos en este preciso momento, o sea, que detone la economía, pero no. ¿Saben dónde están esos 100,000 millones de pesos en esta política de austeridad? Están depositados en sus 3 obras faraónicas en caprichos presidenciales. En el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, que por cierto está inundadísima, y en el aeropuerto Santa Lucía. ¿Y por qué caprichos presidenciales? Porque son inviables económicamente. De verdad que yo no entiendo cómo un presidente de la República, ante la situación que estamos viviendo actualmente, no tiene un plan de reactivación económica para que lo detone. Y ahí les va otra parte. Estamos viviendo un momento histórico en materia de inseguridad. La peor época histórica de inseguridad en nuestro país. ¿Y qué decisión está tomando el presidente de la República ante ello? Está quitando el Fortaseg, este programa de fortalecimiento a la seguridad que se le da a los municipios. Este programa que es directamente un subsidio para combatir la inseguridad en los municipios, para tener más policías, para tenerlos mejor preparados, capacitados, equipados, para tener cámaras de vigilancia, para tener también certificación y controles de confianza. Y los está quitando, y no nada más a Guanajuato, 4,000 millones de pesos los está quitando en todo el país. Y evidentemente esto se está yendo, pero a estos
proyectos faraónicos que no tienen viabilidad económica. Entonces, esto de política de austeridad, por supuesto que es una incongruencia total. No, ni siquiera se está llevando a cabo porque sí estaría buscando alternativas para tener un plan de reactivación económica si realmente fuera un tema austero y estaría deteniendo estas obras en este momento. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Porque hablo como bancada panista. Nosotros hemos sido muy incisivos en crear un ingreso básico universal de 3,207 pesos para que la gente pueda ahorita al menos sobrevivir al mes durante la pandemia. Estos 3,207 pesos, sobre todo a la gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido sus ingresos de manera parcial o completa, esto le podría permitir al menos mantener a la familia con lo básico indispensable. Entonces, ese es por un lado. Hemos propuesto también apoyos a microempresarios, a pequeños empresarios, que son los que tienen más del 80% de generación de empleos en todo el país, cosa que tampoco ha hecho caso tanto el presidente como el partido en el poder, en la Cámara de Diputados, que tienen mayoría. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros hemos venido haciendo? Hemos propuesto también que haya estos apoyos, que también haya apoyos a los microcréditos, a las empresas también. Estamos buscando, ahorita en lo que viene en la miscelánea fiscal, vamos a buscar que disminuya el IVA, que disminuya el impuesto sobre la renta, que disminuya el IEPS en las gasolinas. Esto precisamente para que detone la economía y que los empresarios micro, medianos, pequeños y grandes empresarios puedan tener mayor capacidad económica para generar empleos y también para detonar la economía. Entre estas y muchas otras cosas más que con mucho gusto podemos compartirlo, pero esto es lo que nosotros hemos estado haciendo y que pretendemos hacer. Ok, hay otras preguntitas. No, ahorita le seguimos con las preguntas para entrar en el tema central que es de la política. Me interesa y nos interesa mucho. A ver, Michelle, ¿qué implica entrarle a la política? Tú ya ganaste para diputada, fuiste favorecida por el voto. Me siento como muy conductor de estos eventos políticos. Fuiste favorecida del voto. Ya entras. ¿Qué implica estar ahí? ¿Qué tienes que dejar en tu vida para estar ahí? ¿Qué tienes que perder o sacrificar, más bien sería la palabra, de ti como persona para estar en el Congreso? Esas son preguntas que por lo real normalmente las traemos, pero no las hacemos. Pero, a ver, ¿qué necesitamos ya entrando en política? Ya, estar adentro. ¿Qué sacrificaste de ti, de tu persona para estar ahí? ¿Qué te implica estar ahí? Por ejemplo, podríamos decir que te implica hacer alianzas que no estás como tan cómoda, pero las tienes que hacer para que avance el país o para que tu bando a lo mejor avance, si es que tienes un bando, no sé. Son cosas que las estuve pensando y que en conversaciones salen, pero nadie las dice, nadie las pregunta. Sí. Y ahorita vamos con las preguntas que nos hace Fer por ahí, ¿va? Claro que sí. A ver, al momento, hablando en la Cámara de Diputados, ya estando ahí, ¿a qué te enfrentas? Tú acabas de mencionar algo muy importante. ¿Cómo está la composición actual ahorita en la Cámara de Diputados? Son 251 diputados de Morena. El Partido Acción Nacional tenemos, 77 diputados federales. Estamos hablando que ni siquiera conformamos una tercera parte de la Cámara de Diputados. Ante esta representación que está teniendo el gobierno de Morena y aliados, porque no menciono cuántos son del PT y del PES particularmente, y del Verde, que son los aliados de Morena. Ellos casi conforman las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que han pretendido hacer? Y que, por cierto, les recomiendo el libro de Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. ¿Qué es lo que han pretendido hacer?
eliminar instituciones. Han eliminado instituciones como no tienen idea. Queriendo transformar en un INSABE completamente inoperante. Pero bueno, han puesto a la cabeza de ciertas instituciones que deberían ser completamente autónomas, gente a modo. ¿Como cuáles? Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene a Rosario Piedra, una exmorenista. Entonces, están queriendo utilizar el poder para eliminar completamente de tajo a todos los adversarios políticos porque son los malos del cuento, ¿no? ¿Y esto qué significa? Están queriendo eliminar la democracia. No están respetando las distintas visiones que tenemos y que existen en todo el país. Eso es lo que están provocando. Entonces, ¿qué es lo que genera este tipo de situaciones? Que toda la oposición, precisamente, nos aglutinemos, nos aglomeremos y tomemos decisiones lo más conciliantes posible, sí, conciliadoras, pero que buscan poner en riesgo la democracia del país. Por eso es que en estos de que tú dices que si es incómodo o no es cómodo, yo creo que al final del día el reto de la política es ponernos de acuerdo entre partidos políticos. Ese es el verdadero reto. Y esa de verdad es la verdadera esencia de la política. Es la forma como podríamos avanzar y como podríamos progresar como país. Desafortunadamente, el partido en el poder está eliminando, queriendo decir que quien piense distinto a él está mal. Entonces, desde ahí ya no hay tolerancia. Desde ahí está para querer eliminar instituciones que pueden hacer los contrapesos. Ahorita no hay un contrapeso en la Cámara de Diputados, ni tampoco lo hay en la Cámara de Senadores. Por eso estamos funcionando desafortunadamente como oficialía de partes. O sea, cualquier trámite que llegue y solicitud del presidente de la República, como tienen el control, pues nada más, sí, presidente, lo que usted diga y pasa porque pasa. Es desafortunado. Y por eso estamos viviendo esta crisis en las democracias. Entonces, yo creo que no podemos verlo como incómodo en ese sentido, sino cuál es el bien mayor para México. Que yo creo que es la parte en donde tenemos que empezar a ser disruptores y a pensar distinto y hacer las cosas de manera distinta con la finalidad de que México progrese. Creo que cómo puede ser disruptores? A ver, hay diversidad en la Cámara de Diputados, hay diversidad de género, hay diversidad de personas con capacidades. A ver, de los diputados, ¿hay alguien con capacidades distintas ahí? No, fíjate que no tenemos... Es que al final me preocupa eso porque entonces, ¿cómo toman decisiones si no tienen un nivel de tú a tú de alguien? Hay personas con orientación diferente sexual, o sea, ya libremente. Digo, sí. A ver, hay muchos que no libremente, ¿verdad? Ya, pero al final, que libres digan sí. Hay esta diversidad en la Cámara de Diputados en las cuales hablan a favor de las personas, hablan a favor del pueblo, pero cuando no hay como un mínimo de empatía, y te hago esto, no es en forma, pues sí, de un sentimiento, de un reclamo general de los ciudadanos, de entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay una pregunta de Charito que viene mucho a esto de ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para las próximas elecciones desde tu punto de vista? Yo observo un reto como ciudadano, pero no sé qué observes tú. Mira, los grandes retos y que honestamente creo que el poder lo van a tener las y los jóvenes es el de tomar la mejor decisión para el 2021 y quitarle la mayoría al poder, al mayoritario. Porque de verdad que peligra la democracia. De verdad que si en el 2021 volvemos a dejar sin contrapeso en la Cámara de Diputados, el presupuesto, que es la única facultad exclusiva de los diputados federales, bueno, no te quiero decir a dónde se va a ir todo el presupuesto. Otra vez, a las conveniencias del presidente de la República y no al progreso del país. Entonces, es importantísimo que apuntalemos
y veamos los perfiles que se tienen para los diputados federales y que de verdad abramos bien los ojos, escuchemos proyectos y veamos qué es lo que más le conviene a México para que no peligre la democracia. Eso es parte de los principales retos que tenemos. Y otros que yo creo que vale muchísimo la pena mencionar, el rol de los jóvenes en la política. La agenda pública, las políticas. A ver, México tiene una gran deuda con las juventudes. Actualmente la estrategia de jóvenes en gobierno federal está limitada a un programa fraudulento de los jóvenes construyendo el futuro. ¿Y por qué digo fraudulento? Porque a través de una auditoría interna que tuvieron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, descubrieron que el 50% de las empresas presentan anomalías e inconsistencias, que incluso se pueden declarar como fantasma. El 50% de las empresas. Entonces, démonos cuenta, y esa es la única estrategia que se tiene para los jóvenes. El mensaje claro del presidente de la República, con un gabinete en su prácticamente mayoría de adultos mayores, es: yo no creo en los jóvenes, yo no genero espacio ni oportunidades para los jóvenes. Y con ese mensaje lo manda, ¿eh? Entonces, el papel y la deuda que tiene México es involucrar la agenda de los jóvenes a la agenda pública y de las políticas públicas. En eso estamos completamente conscientes. Y ese es otro de los grandes retos, que los jóvenes se sigan involucrando. Es decisiva el involucramiento de los jóvenes. Hay una cierta, pues sí, cansancio, desilusión de los jóvenes ante todo lo que está sucediendo, ¿no? Al final siempre, eso es histórico, siempre es lo mismo, pero obviamente somos corresponsables de esto. ¿Qué hay que hacer con los jóvenes? ¿Cómo hay que encauzarlos? Nada más, antes de esta pregunta, Luis Isaías Vergara, fíjate, opinó y tiene razón a lo que yo estaba cuestionando. Dice: la diversidad no se puede obligar ni debe ser exigida a quienes deciden adentrarse en la política. Aquí en estos casos las personas libres serán si entrarle o no, y sus diversidades son completamente personales. Tienes toda la razón, Luis, aunque pienso que de todas formas no hay como este paso de todavía libremente si sí o si no, porque yo creo que hay como esta barrera todavía dentro pero no sé, dime. Te voy a compartir algo y creo que ha sido un tema muy importante a destacar en esta Cámara de Diputados. Existe la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Esto ya es un gran paso. O sea, este ya abre el panorama a aceptar la diversidad sexual, a respetarla ante todo. A respetarla. Exacto. Esto sí es un gran paso. Es la primera vez que se hace y creo que este es un gran paso en esta Cámara de Diputados. Era lo que quería comentar. Y hay otra para ya continuar, que si no aquí se nos va a traumar Karina. Karina, ¿y por qué no preguntas tú, Karina? ¿Por qué tiene que preguntar Fer? Qué buen programa. Saludos, amigos Jerry y Michelle, de parte de mí y Karina Tostado. Y queremos saber qué postura tiene Michelle con la propuesta de la ley Fayad. A ver si me ponen en contexto con la ley Fayad, por favor. Yo también me sorprendió, ¿no? Aquí están sacando leyes que, no sé, mientras nos ponen en contexto, vamos a... Híjole, es que a veces estas charlas, Michelle, son para más tiempo, ¿no? Y yo tengo muchísimas... Creo que mi papel aquí es preguntar más que opinar, pero obviamente, sí, también este programa se hace porque me gusta opinar y me gusta también tener un diálogo. Ya nos dijiste de los retos importantes, ya nos dijiste de los jóvenes, que eso es lo que te estaba preguntando. ¿Por dónde poder empezar un joven, Michelle? O sea, hay gente que tiene este carisma de poder servir, de querer participar, de querer ser tomado en cuenta. ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Tiene que ser por un partido político? O sea, porque parece que el camino es, para llegar más rápido, es partido político para poder llegar. Porque si es por nivel ciudadano, te va a costar mucho trabajo porque tienes que poder tener tantas firmas. Entonces, yo si quisiera en algún momento lanzarme para algo y yo no encuentro un clic con ningún partido, ¿qué tengo que hacer para participar? Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante y por eso es importantísimo no estar buscando nada más un partido político como pasajero, ¿no? O sea, como un medio para... Es importante que haya una convicción
de verdad, en participar en un partido político. Porque por eso nos enfrentamos ahorita a gente que está brincando de partidos en partidos, buscando el poder por el poder, ¿no? Que desafortunadamente ahí habla mucho de la persona, que no se le presentó, no le quisieron, no se dio la oportunidad, etcétera. Dios mío, yo creo que dentro de política tenemos que entender que existen momentos, existen coyunturas y tal vez al primer momento que tú quieras, que si pretendes participar ya dentro de política, tal vez no se te dé en la primera, pero yo creo que es importante ser perseverantes y entender los tiempos de la política. Ahora, ¿cómo? Yo quisiera compartirles tal vez como algunos puntos que sí considero importantes a considerar, valga la redundancia, para entrar en política. Primero, no te debes preguntar qué quieres recibir a cambio o qué quieres recibir, no. El porcentaje ya bajó, ¿eh? Empezaste con un rating del 100, ya bajaste a 15%, o sea, no manches. Aquí, es que, vale, oye, ya se salieron todos. Ya se salieron todos, nomás nos quedamos con 2 personas, o sea, todos estaban esperanzados de, oye, pues voy a recibir algo, luego, ¿qué onda? Pero bueno, tú dale. Ese, fíjate, es el peor error para entrar en política. Al contrario, cuando entras en política, la primera pregunta es ¿qué estás dispuesto a dar? No qué estás dispuesto a recibir. Eso tiene que ser la puerta para decidir si entras o no a política. Porque precisamente por gente que llega a ver qué recibe, por eso se vicia la política. Porque entonces volteas a ver la política como un medio para hacer negocios o como un medio para hacer para hacerte rico, como muchos dicen, que ojalá que no crean que está bien pagado como inversión. Oye, Michelle, ¿pero qué no la política es un medio? Es un medio para ejercer el poder, para transformar la vida de la gente. Esa es la verdad. Aquí viene la intención, ¿no? O sea, ¿para qué usas ese medio? Exacto. Es transformar la vida de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es la esencia de la verdadera política, el bien común. Por eso insisto que la primera pregunta es ¿qué estás dispuesto a dar, a ofrecer, y no qué estás dispuesto a recibir? Ahora, otra de las preguntas es, cualquier persona que quiere llegar a un cargo público, no te lo puedes tomar a la ligera. O sea, de verdad sí tienes que tomarlo con la seriedad debida. Porque cualquier decisión que tomes, hay 2 salidas. O perjudicas a la gente o la beneficias. Entonces es muy importante que cualquier decisión que tomes, pienses en las consecuencias y entonces cuál va a ser la mejor decisión para beneficiar a la mayor gente posible. Eso siempre tiene que ser como el parteaguas para tomar una buena decisión. Decisión deben de ser, por lo que estoy entendiendo que dices, para las mayorías. Totalmente. O sea, siempre se debe de pensar para las mayorías. Así es. Cualquier decisión, porque es imposible abarcar todo, ¿eh? ¿Cómo? Y nos quedamos ahorita en este segundo punto, porque lo estoy contando ya 1, 2. ¿Cómo entonces hacen leyes para las minorías? ¿Quién ve por las minorías? Ahí te va. Es muy distinto la inclusión. Esto es muy distinto de la inclusión. O sea, la inclusión, el tema de poder representar, como tú bien lo dijiste, el tema de no tener un diputado que no tenga capacidades diferentes, no significa que no haya representatividad. No hay gente que vele por estas causas. Por eso la Cámara de Diputados se dividen en comisiones. Y está la Comisión de Igualdad de Género, y está la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, y está la Comisión de Niñas y Niños y Adolescentes, etcétera, ¿no? De Desarrollo Social, etcétera. Claro. Y aquí es donde se conjuntan las causas, y aquí es de donde parten las leyes para estas causas. Por eso digo, no significa que no se legisle para las minorías. Al contrario,
Hay todos los temas habidos y por haber para legislar. Pero yo a lo que me refiero, cuando vas a tomar una decisión, o sea, que no hay de otra, o es blanco o es negro, tienes que buscar beneficiar a la mayoría de la gente. Y enfocado, vuelvo a lo mismo, a mejorar la calidad de vida. Eso es súper importante. Claro, y te pregunto esto porque al final creo que la mayor parte también lo que tiene que ver en las elecciones, que no sabemos para qué sirven los diputados. O sea, por ejemplo, o sea, la verdad, o sea, me voy por colorcito o por el que vi bien en la imagen. Son cosas muy tontas las que te estoy diciendo, pero es que es una realidad. Por ejemplo, el saber quién va a ver por las minorías, que es a través de ciertas comisiones, y yo puedo compartir con mucha gente que a lo mejor no está muy enterada de qué pasa con una Cámara de Diputados, cómo funciona. Y que gracias por compartirnos esta información que es súper importante. Y esto nos ayuda a libremente también tener las mejores elecciones, sabiendo qué es lo que va a hacer mi diputado. Porque no sé si te pasa que con el que tienen más contacto es con el alcalde. Es como la referencia o el ancla para los diputados. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo está ahí? A ver, la verdad, si no te llevas con un candidato alcalde así muy bien, ¿sí te afecta? Mira, no debe afectarte en lo absoluto. O sea, tenemos que aprender a ser institucional. A ver, cuando uno llega a un cargo público, debemos tener clarísimo que no nada más legislamos para el partido político al que representas. O sea, tú legislas y representas a toda la gente, incluso hasta la que no votó por ti. Y entonces, basándonos en esa institucionalidad, también es la misma manera en la que te debes dirigir con todos los alcaldes. Entonces, eso no es ninguna barrera. En lo particular, yo no he experimentado una barrera que sea de distinto partido político, incluso del mismo partido, nada. También es como muy personal esto, ¿no? También, es como la persona. Totalmente. Sí. Ahora, lo que tú comentabas, a ver, hace unos minutos acababas de decir algo, las facultades de los diputados federales. Ahí te va, ¿qué es lo que hace un diputado federal? Primero, legislar. Apuntemos todos porque nos hace falta tener conocimiento. De verdad, el día que gusten, Jerry, y aprovecho este espacio para decirles a todos, quienes gusten me pueden compartir su celular, podemos sentarnos, podemos platicar, que compartan las inquietudes que tengan, dialogarlas, e incluso podemos generar hasta iniciativas para resolver. De ahí, ¿Sabes qué estaría padre hacer? Estas como todas las empresas tienen las preguntas, ¿no? Los questions, como porque es lo que más preguntan. Estaría padre alguna vez enfocarnos a las funciones, a lo que hacen, quitándonos de partidismos, o sea, realmente qué hacen, oye, ¿cómo solucionan este problema de la calle que yo fui y puse mi queja y fui, o sea, cómo es el proceso? Porque ahí es donde nos perdemos, que en algún momento tú puedes llegar a hacer una iniciativa, no se vota, y yo ya se la ando mentando al diputado, ¿verdad? Porque yo le dije que mi calle no fue pavimentada, y a veces cuando ni siquiera toca, es como tu jurisdicción, por así decir, ya es a lo mejor del municipio. Entonces, todas esas cuestiones hacen que este diálogo se rompa y cada quien hable en un lenguaje distinto. Y por eso no podemos entender cómo funciona todo este sistema. Es que yo creo, Jerry, que nos hace falta mucho la cultura política, ¿eh? La cultura ética, la cultura cívica, o sea, conocer también que tenemos, como ciudadanos, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, conocer qué es lo que hace un diputado federal, qué es lo que hace un diputado local, qué es lo que hace un gobernador, cuáles son los alcances del alcalde, cuáles son los alcances del presidente de la República, porque entonces vas a saber con quién dirigirte. Ahora, ahorita que tú comentabas el tema de la calle, que han sido en recorridos cuando estoy en... Es de lo más común, ¿no? Cosas así. Oye, que mi calle, la pavimentación, que las luminarias, que el drenaje, ¿no? ¿Cómo funcionamos en este esquema? Yo lo que les he dicho a todos y a todas, a ver, es facultad, la decisión final la tiene el municipio, esa es facultad únicamente del municipio. Sin embargo, nosotros, ¿de qué manera podemos entrar? A ver, vaya con el municipio, hágale un escrito donde solicite la pavimentación de su calle, de que venga la ubicación, etcétera, etcétera. Ok. Ya teniendo ese oficio, a mí tráigame la copia de recibido, y entonces
vamos, me siento con el alcalde y vemos en qué estatus anda, vemos si va a ser posible que se apruebe, si hay presupuesto para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos viendo la gestión que se puede ir tomando. Anteriormente, sí cabe destacar que los diputados federales en otras legislaturas tenían más margen de maniobra al presupuesto. Ok. Como ahorita lo controla la mayoría, o sea, lo controla Morena y sus aliados, todo el poder lo tiene el presidente de la República en el presupuesto. Y entonces, ya los diputados federales ya no estamos fungiendo como un poder autónomo, desafortunadamente. Se desbalanceó. Sí, claro. Y anteriormente, como es una facultad, el presupuesto en la Cámara de Diputados es una facultad exclusiva, etiquetar el presupuesto. Entonces, ahí sí nos daba margen de maniobra para decir, ok, vienen las calles de mi distrito. Está San Pancho, está Pénjamo, está Ciudad Manuel Doblado y está Purísima. A ver, vamos a sentarnos con los alcaldes y entonces, tanto recurso, déjame checar cómo está el recurso repartido, cuánto podemos traer para el distrito, cuánto podemos traer para Guanajuato, etcétera, etcétera. Eso anteriormente sí se podía hacer. Actualmente no. El margen de maniobra es muy limitado. Es nulo. Okay. Está completamente... Nulo. Me preocupa que digas nulo, o sea, porque nulo es nada. De verdad, es nada. ¿Por qué? Porque lo controla el presidente de la República. Y como bien hace rato les dije, le está quitando más de 100,000 millones de pesos a los estados, traduciéndose en obra, traduciéndose en creación de empleos, en reactivación económica, para sus obras faraónicas, para sus caprichos. Entonces, de verdad, sí es preocupante. Por eso la importancia del 2021, tomar las mejores decisiones para que haya ese equilibrio y ese contrapeso real en la Cámara de Diputados. Siempre los contrapesos son saludables. Es una lógica de la vida. Es súper importante tener este equilibrio. Bueno, Fer dice que lo de la ley Fayad es la propuesta que pretende censurar la libre expresión de la gente en cualquier red social y medios digitales. Ay, Karina dice que se la descargó en el celular. Ok, eso me preocupa, ¿eh? O sea, ya en las redes sociales. Censurar la libre expresión, a ver, estaría completamente en desacuerdo. Habrá que ver el fondo porque, te voy a platicar como experiencia propia, que no me lo tomo personal, pero al final del día habrá que tener como ciertas medidas sin llegar a la censura de la libertad de expresión. Pero sí llega a haber ciertos comentarios, vuelvo a lo mismo, que ya no hay respeto por las visiones que puedas llegar a tener, por tus opiniones que puedas llegar a tener, incluso te contestan con maldiciones, difamándote. Entonces, todo este tipo de cuestiones en redes sociales sí creo que deben ser reguladas sin caer en la censura de libre expresión, ¿no? O sea, que son dos cuestiones completamente distintas. Por eso digo, hay que ver el fondo de la ley. Pero ya cuando ya hablas la palabra regular, no sé qué opinas, Michelle, ya es el hilito, es qué regular y qué no. Y es, para mí, la verdad, libertad de expresión es libertad de expresión, punto. Yo creo que más bien habría que crear cosas de fondo como una mejor educación. A ver, voy justamente la libertad de expresión. ¿En qué sentido debe funcionar, Jerry? Mi libertad de expresión termina donde empieza el derecho de los demás. ¿Sí me explico? O sea, tú dices, si yo te ofendo a ti, ahí es donde se debería de regular. Por supuesto. O sea, sí ahí en esa parte donde ya estás afectando los derechos de la otra persona, ahí es donde sí debe entrar la regulación. Porque entonces ya estás brincando de esa línea delgada en donde ya estás incluso hasta difamando, ¿me explico? Claro. Ya estás en otro esquema. Claro. Sí tendría que ser una ley y tendría que ser un proceso minucioso, detallado, incluso técnico también. Sí. O sea, aquí entran especialistas, se debería hacer un debate que sí, que no. Porque digo, se van a tomar las decisiones, ¿verdad? Como estamos viendo, así de, pues aprueben nada más porque sí, ya manden la hoja. Es un tema muy, muy riesgoso. Yo, una de las cosas que más valoro en México, aunque parezca que no, bueno, excepto los periodistas que han sido perseguidos, ¿no? Y asesinados por querer callar, eso lo lamento mucho, pero es la libertad de poder de ahorita yo charlar contigo de los temas que nosotros queramos sin que me estén regulando.
sin que me estén diciendo o me estén aquí un foco rojo, me esté diciendo, esto no puedes, hasta este punto puedes decir. Eso es lo que a mí me da miedo. Y precisamente a eso me refiero, que si en el 2021 no tomamos las mejores decisiones, a eso me refiero en peligrar la democracia, a eso me refiero también en peligrar la libertad de la gente, ¿eh? O sea, cuestiona todas las libertades están en riesgo. Ya lo hemos visto con varios periodistas que se han tenido que salir de México, incluso tenemos a dos grandes ejemplos que representan también parte de la oposición, buenísimos por cierto, pero que al final del día son de las cosas que tenemos que considerar. A ver, ahorita es algo bien interesante, Jerry, que en la Cámara de Diputados nos han... Algo se escucha por... Ay, ya, se escuchaba así como que arrastrabas algo. Okay. ¿Qué más bien es esto? Yo creo que por eso es importante los contrapesos. Nos han llegado a meter albazos, de verdad, pasándose el reglamento de la Cámara de Diputados, pasándose la ley del Congreso de la Unión, el trámite que debería de ser, y eso lo vimos hace un año, justamente en el presupuesto. Bien, ¿qué fue lo que pasó para la aprobación del presupuesto anterior? Llegaron un día antes, con un presupuesto de más de 300 hojas, a quererlo aprobar al día siguiente. Dime quién lo pudo haber leído y analizado y detectado y discutido. Nadie. Eso es humanamente imposible. De verdad. Con toda la intención del mundo. Y como tienen la mayoría, así se aprobó el presupuesto pasado, ¿eh? Así, de esa manera. O sea, para que nos demos cuenta la importancia de tener un verdadero contrapeso en las cámaras del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Oye, Michelle, híjole, ya se nos fue una hora aquí. Oigan, si tienen más comentarios, preguntan, saben que todas las leemos, nos tomamos el tiempo. Gracias a todos los que han participado. Michelle, te quedaste, recuerdo, en dos. A mí me interesa mucho este tema de los jóvenes. Te quedaste en dos. El primero era de que no buscar obtener algo, ¿verdad? Se trabó un poco, no te escuché bien. ¿Ya me escuchas? Uy, te perdí ya. Ok, ¿ya me escuchas por ahí? Ya te escucho. Ok. Que nos quedamos en esta parte del ABC para los jóvenes. Una era como no querer entrar a la política por obtener algo. La segunda era, recuérdame, y no sé si vas a decir más. Creo que se volvió a trabar, Jerry. Ajá, pero creo que más o menos te alcancé a escuchar, que era el tema como estos pasos para entrar en política, ¿no? Sí. En la parte de la puerta para decidir si entras o no es, primero, qué estás dispuesto a dar y no qué estás dispuesto a recibir, ¿no? Ok, ese es el primero. La segunda parte, lo que te decía de que no tomarnos a la ligera el llegar a un cargo público, sino que cualquier decisión puede tener dos salidas, o perjudicas o beneficias a la gente. Ser perseverante. Ese es sumamente importante. Que viene junto, ¿sí me escuchas bien, verdad? Ok, que viene junto con ser resiliente, ¿sí? Es como aguanta, vara, te están traicionando, te le dijeron no a tu iniciativa, ok, ¿por qué tienes que ser perseverante? Pues, ¿qué pasa adentro, Michelle? Tanto así. No, a ver, porque, híjole, es que en el medio político se mueve, imagínate, está el partido de izquierda que está buscando los intereses de la izquierda, o sea, los intereses del socialismo, del comunismo, de este foro de Sao Paulo, en el cual está inmiscuido Andrés Manuel López Obrador, para que nos demos cuenta de la magnitud que representa Morena y aliados. Está la parte centro humanista que representa el Partido Acción Nacional. Está la parte que se dice también del PRI, que es del centro, el Movimiento Ciudadano, como que no se termina definiendo entre qué o qué es.
Y el PRD, que es una izquierda, pero es una izquierda conservadora, hasta cierto... Moderada, por así decirlo. Okay. Entonces, estamos hablando de los partidos políticos de oposición contra los de izquierda, ¿no? Ya izquierdas ultra izquierdistas. Obviamente, cada uno va a estar defendiendo los intereses que, de acuerdo también a la gente que representa, tiene que estar buscando sacar. Entonces, de ahí vienen las diferencias de opiniones, las diferencias de ver la vida pública, las diferencias de generar políticas públicas, claro, la diferencia de generar una agenda pública. Entonces, claro que para que algo, una iniciativa pase, de entrada no tiene que tocar el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo decide el presidente de la República. Hazme el favor. Y lo vemos, aunque no sea tal cual, pero lo que Morena y aliados han venido haciendo es respetando lo que diga el presidente de la República. Entonces, no puedes tocar presupuesto, entonces tienes que sentarte con los distintos partidos políticos para ver en qué puntos puedes coincidir para que tu iniciativa salga. Y aún así, a la oposición nos han venido tratando también un poco porque son del PAN, no va a pasar nada. Esa es una realidad, ¿eh? Pero ha habido también, por ejemplo, si les quiero presumir una iniciativa de un compañero diputado que ayer justamente fue aprobada en el Senado, donde van a poner ya estacionamientos propiamente para bicicletas en los 3 órdenes de gobierno. Ya su iniciativa ya pasó en diputados y en senadores. Que esa es la parte, dices, ok, sí hay voluntad, pero en ciertos temas, no en todos. Entonces, esa es la parte, como el reto de estar dentro de la Cámara de Diputados, de tener un diálogo también con los distintos partidos políticos y buscar las coincidencias para que logremos avanzar en lo más posible, ¿no? Entonces... adelante. De hecho, lo que nombras, Michelle, o sea, me da esperanza. Y creo que también la política tiene esperanza, o sea, porque ya pregunté y qué pasa, pero creo que tiene esperanza. A mí yo no pierdo esta esperanza en que puede haber una nueva política, nuevos participantes, nuevos líderes. Ya casi terminamos la charla. Te voy a preguntar y me gustaría contestarlas brevemente porque todavía te digo que mi tarea es preguntar. ¿Qué tipos de líderes hacen falta? Líderes sociales, modernos, innovadores en México. ¿Dónde están? Mira, yo creo que líderes sí los hay, pero sí creo que ahorita, como estamos inmiscuidos en esta era de la información, Jerry, la información ya decides tú qué quieres ver o qué quieres escuchar. Ya no es al revés. Yo decido qué quieres ver tú y qué quieres escuchar. Con este tema de las redes sociales. Y que esto está ciudadanizando el debate político, ¿eh? Ahora, con esta era de la información, y te lo voy a poner creo que muy sencillo, a veces estamos más preocupados por saber lo que está sucediendo al otro lado del mundo que por ver en San Pancho claro, qué conflictos tenemos, cómo podemos resolverlo, cómo podemos organizarnos y cómo podemos buscar alianzas. A ese grado está el tema que nos empieza a comer esta era de la información. Y creo que es importante más bien saber hacia dónde queremos ir y entonces identificar estos liderazgos sociales para sentarnos, platicar y ver qué podemos hacer para México. Claro, creo que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que tenemos ya más esta libertad de poder decidir quién quiero ser, qué quiero hacer y cómo. Ya hay como esta oportunidad de vinculación. Diste información súper valiosa. Yo, la verdad, cada vez que tengo un entrevistado aprendo mucho. Aprendí otras facetas de la política, inquietudes que tenía yo, que amigos, compañeros conocidos me
formulé estas preguntas a través de las pláticas que yo he tenido. Y por último, quiero preguntarte o que tú nos digas qué sigue para Michelle, qué esperanza hay, que nos des como lo que tú quieras expresar, la verdad. Mira, a mí me gustaría, la verdad, decirles a todas y a todos los jóvenes que busquemos la manera de tener un diálogo más directo. A mí me interesa escuchar, me interesa que se sientan que podemos ser sus portavoces en la Cámara de Diputados. Entonces, bajo ese tema, y decirles que en serio, créansela, ustedes tienen el poder de cambiar el rumbo de este país y no podemos permitir que vayamos en el sentido que está conduciendo quien despacha en Palacio Nacional. Ahora, yo sí decirles que luchen por sus sueños, de verdad, luchen por sus sueños, jamás permitan que alguien les diga, no puedes, descubran su vocación y creo que ante todo, siempre encuentren esa sinergia entre el vivir, el amar y el servir. Muchas gracias, Jerry, y muchas gracias a todos y todas las que el día de hoy nos estuvieron escuchando y que de verdad estoy abierta el día que gusten. No, vamos a seguir haciendo muchas cosas. Yo también me encanta colaborar con gente así. Te voy a decir algo, que cada vez que yo te veo, independientemente del partido, parada en la Cámara de Diputados, digo, qué chingón que hay alguien de mi ciudad, que hay alguien joven que levante la voz con una fuerza tremenda para hacer valer muchos derechos, porque al final es voz de todos por quien te eligieron, y en general los diputados. Pero me da gusto ver este crecimiento que tienes, que seas de mi mismo San Francisco, y hay mucho que hacer. Yo soy bien jodón, y vamos a seguir construyendo, Michelle. Muchas gracias por aceptar y compartir este tiempo con todos nosotros. No te me vayas, porque vamos a presentar, así como te presentamos a ti la semana pasada, al próximo invitado del siguiente jueves. Aquí está nuestro invitado, él es César Damián, Coordinación Nacional de Alternativas por México. Pues él va a estar con nosotros y vamos a dar un seguimiento, tiene que ver con lo que hoy nos platicó Michelle, o sea, cómo pasar de la protesta a la propuesta. Líderes, jóvenes, causas sociales, cómo trabajar, qué hacer. Pues aquí los invitamos a participar y estamos abiertos a que pregunten, comenten, den sus puntos de vista. César Damián va a estar con nosotros la próxima semana, jueves 1 de octubre, 6 p.m. Pues por aquí vamos a estar. Michelle, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y bonita tarde a ti y a todo tu equipo. Gracias a todos y saludos. Muchas gracias, Jerry. Gracias a todos. Gracias, nos vemos por haber estado. Gracias más bien por haber estado. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a todos. Pues hay que participar. Gracias.